esto es bastante más extenso, es muy delicado. Esto va a traer una nueva ronda de debates a nivel global por este tipo de cuestiones, sin ninguna duda. Pero ahora lo tengo en línea a Adriano Perticone. Él integra el equipo técnico de ACUMAR, Asociación Civil de Monotributistas y Autónomos de la República Argentina, pero de lo que vamos a hablar es de un trabajo de relevamiento que ellos han hecho sobre el estado de ánimo y preocupaciones de los marplatenses. Adriano, buen día, ¿cómo te va? Buen día José Luis, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, vayamos por lo obvio. El tema o la cuestión al respecto de la situación que tiene que ver con la inseguridad no cede en Mar del Plata, ¿no? Mira, este es el primer relevamiento que hacemos. Somos una entidad de reciente formación y, bueno, era central para nosotros tener algún dato real y preciso que es inexistente, así que decidimos hacerlo nosotros, tomarlo en manos y hacer una encuesta de victimización, que es un complemento ideal del dato oficial de registro oficial de delito, porque muestra un montón de cuestiones que no son registrables, ¿no? Cifra negra, percepción de seguridad, opinión, un montón de cosas que el registro tradicional no muestra. Y bueno, como primera foto te diría que estamos bastante complicados, sobre todo en la comparativa con los datos de Nación, de otro tipo de encuestas de este tipo que se vienen haciendo. Ajá. ¿Y cuáles son las diferencias? Y inicialmente te diría que en victimización objetiva, que las encuestas de victimización suelen tener tres grandes áreas, ¿no? La victimización objetiva, donde se le consulta a la persona encuestada sobre si realmente ha sido víctima de algún delito en el último año. Tiene otra sección que es sobre la percepción de seguridad, si se siente seguro, y una última sobre opinión de los efectores de seguridad, ¿sí? Y en la primera, en la de victimización objetiva, nosotros nos arroja que un 38% de las personas a las que les consultamos dicen que en el último año contestaron que fueron víctimas de delito. A nivel nación, bueno, va variando, según encuestas recientes, la de la Universidad de Itela, por ejemplo, en agosto de 2020, nivel nación, 31%, o sea, estamos 7 puntos por encima. Pero también el esfuerzo local y la posibilidad de medir vos mismo tus propios datos te permiten hacer ampliaciones y detectar particularidades, porque en esta misma encuesta, en esta que hacemos nosotros, el 34% de las personas que dicen haber sido víctimas de delito dicen que fueron víctimas de robo, cuando a nivel nacional, la misma encuesta que te referencié recién, muestra que las víctimas de robo de ese 31% eran apenas el 12%. O sea, la participación del robo en General Pueyrredón es mucho más alta que la participación del robo a nivel nacional, según la medición que hay disponible. Claro. Bueno, lo que uno advierte en el andar en la calle, imagínate acá que nos llegan voces, como digo, en un radio de 360 grados. El marplatense lo está viviendo como una pandemia el tema del robo, intrusión de casas, robo en la calle. Hace unos días se armó un Facebook de bicicletas robadas, te roban la bicicleta poniéndote un revólver en la cabeza y se la llevan montada sobre el brazo del acompañante del motochorro. Gente golpeada, robo de celulares otra vez ha crecido, se advierte enormemente, ¿no? Sí, ese tipo de robos así que están más a la mano, ¿no? Es el delito urbano común, que no suele no revestir demasiada gravedad en cuanto a la violencia aplicada, ¿no? Pero sí hay casos de que sí, que hay violencia aplicada. Nosotros usamos metodologías y recomendaciones de Naciones Unidas al momento de hacer esta encuesta por una cuestión central, y es que una encuesta de victimización, más allá de ser una foto de un momento particular, es un instrumento que te permite armar una historia cuando uno la hace con regularidad, y también tener datos comparativos que nos permitan medirnos con respecto a otros espacios, similares o no, y ver cómo estamos, ¿no? Y es central al momento de tener una especie de diagnóstico de dónde está parado, cuáles son las problemáticas centrales, dónde se ubican estas problemáticas, qué dimensión tienen, y a partir de ese dato
sí generar acciones o promover acciones y con el tiempo ir midiendo a ver si si los resultados de las acciones que uno pretende, con las que se pretende corregir estas situaciones, tienen algún tipo de efectividad o no, pues si no, realmente direccionar acciones con respecto a percepciones, como con base en percepciones propias, es casi naif, ¿no? En este momento, con las herramientas tecnológicas que hay, con las posibilidades de hacerlo. No, está muy bien que esto digamos, como que se ordene, por supuesto, porque uno, qué sé yo, de pronto puede ser una coincidencia de que en una misma semana te encuentres o te lleguen los comentarios de varias cuestiones. Digo, hoy tenemos un diseño comunicacional en donde de pronto un hecho que ocurre, por ejemplo, el femicidio, suicidio del matrimonio Neus, ¿no? Está muy lejos de nosotros, pero en realidad está entre nosotros, con particular insistencia en este sentido. Está bueno esto de poder establecerlo con un criterio. Decime, me decías que ustedes utilizan un conjunto de herramientas o variables, digamos, que permiten que afinar el sesgo. ¿Cuál es el esquema sobre el que se trabaja? Sí. Usamos una técnica mixta. Sí, el tema de las encuestas en los últimos años ha sufrido cambios muy profundos con base en los cambios de hábitos, en las incorporaciones de instrumentos tecnológicos y demás. Habitualmente y tradicionalmente la encuesta era presencial, más allá de la pandemia que dificulta esta cuestión. También la recepción de la gente al encuestador personal ha sido un problema. Luego se pasó a la encuesta telefónica, vía teléfono de línea tradicional, pero también la lenta desaparición de la línea telefónica en los hogares ha hecho que eso también tenga un sesgo enorme. Te doy un dato, no hemos hecho encuestas telefónicas en algún momento de nuestra vida y obteníamos una respuesta completa cada 4 llamados. Hoy estamos en 21 llamados para recibir una respuesta completa, así que también eso invalida el instrumento, ¿no? Entonces la posibilidad de utilizar los nuevos instrumentos de comunicación para hacer teledatos, porque lo complicado de las encuestas no es hacer la encuesta, diseñarla, hacer el informe, sino conseguir que la gente te la responda, ¿no? Y que eso, que la base de encuesta, porque para que el instrumento sea sólido, para que el dato sea sólido, vos necesitas que tenga algún tipo de representatividad con el universo que vos estás encuestando, ¿no? Yo necesito que por edades, por géneros y por ubicación espacial tener algún tipo de correspondencia del dato que tengo con el dato real de composición de la sociedad que estoy tratando de medir. Y bueno, ahí estamos, ¿no? En la construcción de solidez para que el dato que tenemos podamos decir que tiene algún grado de representación importante, ¿no? Sí, claro, sí, en buena hora que así sea, porque bueno, justamente las encuestas están bajo fuego, ¿no? Y yo creo que buena parte tiene que ver con eso. Primero, con la cantidad de gente que ya no tiene línea fija, y segundo, con este esquema, en particular, si esto se hace con una opción mecanizada, ¿no? Es decir, que el individuo acepta y después hay una máquina que va tirando las preguntas, que bueno, es una opción buena desde el punto de vista del costo, pero que muchas veces a la gente la lleva al rechazo del llamado. Sí, no, pasa todo el tiempo y no tiene que ver con las cantidades de encuestas, ¿no? Porque es el sesgo de ese tipo de instrumentos hace que sea o sea, invalida el dato en realidad, ¿no? Y no tener cierta información al momento de tomar la encuesta también lo invalida. No tener un dato de cuál es el género del encuestado, de cuál es la edad, de dónde vive, porque si no es ir pararse en una esquina en el centro y preguntarle a toda la gente que pasa caminando sobre qué opina sobre tal o cual cuestión, pero el sesgo del tipo de persona que va a pasar por esa esquina y la poca llegada que puedo llegar a tener para tener una representatividad global del Partido General Pueyrredón es muy alto, o la encuesta web, ¿no? Que también requiere de una persona motivada a entrar a un lugar y a contestar, eso ya es un sesgo enorme. Entonces, por más que haga 5.000 encuestas en una web, en donde el encuestado es una
persona activa e interesada en responder algo, ya le baja muchos grados de validez al resultado que pueda tener. No, sí, bueno, claro. O sea, tiene que ver con las cuestiones metodológicas que muchas veces escuchamos, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que lo escuchamos permanentemente, y son las cifras de delito que suele dar el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde dice bajaron los robos, y eso lo dice con base en las cifras de denuncias policiales. A ver, que haya habido menos denuncias no necesariamente quiere decir que un delito haya bajado. Puede tener que ver con que la gente vaya menos a denunciar, con que la policía en muchos casos intervenga menos en determinado tipo de cuestiones. En general, si me permitís, el sistema está hecho para hacerte desestimar la idea de denunciar. Hay que pelearle mucho al sistema para que la denuncia quede efectivamente consolidada. Bueno, entre las cosas que preguntamos en la encuesta, sobre todo con relación a esto que estás diciendo, preguntamos si, bueno, de ese 38% que había sido víctima de denuncia, preguntamos que había sido víctima de delito, preguntamos si había hecho la denuncia o no. Un 13% nos dijo que había hecho la denuncia, un 3% nos dijo que había hecho en la justicia, un 13% en la comisaría. El 15% no había hecho la denuncia, y el 7% solo había llamado al 911. O sea, tenemos un 58% de personas que fueron víctimas de delito y no hicieron la denuncia en sede policial o judicial. Por ende, que no hay registro de eso. Y si yo voy a dar cifras de delito con base en denuncias policiales y judiciales, estoy obviando casi un 60% de gente que fue víctima de delito y que no hizo la denuncia. Claro. Por eso digo que este tipo de instrumentos lo que hacen es complementar un poco ese dato, y pretenden estar en la mesa de discusión de cualquier tipo de implementación de acciones. Sí, esperemos que sí, que algún día, digamos, de la mano de estos instrumentos, quienes tienen responsabilidades en el Estado comiencen a pensar y dar respuesta. Bien, seguimos nosotros en un instante. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado, muy amable, gracias. Muchas gracias, José. Bueno, seguimos en un momento. Estábamos manteniendo esta conversación con Adriano Perticone de Acumara. Ellos están trabajando, bueno, como vemos, repasando esto.